Si tenemos dos rectas en el plano es R2, o sea, está nuestra pizarra, por ejemplo, si tenemos dos rectas, ¿cuáles son las posiciones relativas de dos rectas? ¿Qué significa posición relativa? Posición relativa es decir si estas rectas son paralelas o se cortan, o son coincidentes. Entonces, la primera posición relativa sería coincidentes. ¿Cuándo dos rectas son coincidentes? En verdad, hay una sola recta. Hay una sola recta. Porque que coincidan las dos es que en verdad estamos hablando de una sola. Entonces, si yo tengo que la recta 1 es A1X más B1Y más C1 igual a 0 y la recta 2 es A2X más B2Y más C2 igual a 0, entonces si yo divido A1 entre A2 me da lo mismo que si divido B1 entre B2 y me da lo mismo que si divido C1 entre C2. ¿Vale? Entonces son coincidentes. No entiendo. Venga, vamos a hacer un ejemplo. La primera recta, recta 1, 2x más 3y menos 5 igual a 0. La segunda recta, el doble, 4x más 6y menos 10 igual a 0. Pues es la misma. Es la misma. Divido 2 entre 4, 1/2. 3 entre 6, 1/2. Menos 5 entre menos 10, 1/2. Es decir, si yo puedo simplificar todos los coeficientes dividiéndolos entre un mismo valor, la que se obtiene es la misma recta. Coincide, o sea, no son dos, es uno. Vale. Por lo tanto, esa casi no es una posición relativa, pero hay que estudiar. Segunda, las rectas pueden ser paralelas. Paralelas. Las rectas paralelas no se cortan. No se cortan. Esa es la característica del paralelismo de dos rectas, recta 1 y recta 2. Entonces, para que no se corten, el vector de la recta 1 y el vector de la recta 2 y el vector de la recta 2 deben ser paralelos o proporcionales. Entonces, A1 dividido entre A2 debe ser igual a B1 dividido entre B2, pero debe ser distinto C1 dividido entre C2. ¿Vale? Por ejemplo, la recta 1, x más 2y menos 3 igual a 0, la recta 2, x más 2y más 7 igual a 0, la recta 3, x más 2y igual a 0. Entonces, todas estas rectas que tienen el mismo x más 2y son paralelas. Son paralelas. Entonces, al ser paralelas, si yo las cojo de 2 en 2 y quiero resolver el sistema, resto la primera menos la segunda, se va a la x y se va a la y. No hay forma de encontrar puntos. ¿Por qué? Porque no hay puntos de corte. No hay puntos de corte porque son paralelas. Y finalmente tendremos, si no son paralelas, ¿qué son? Secantes. Secar en matemáticas significa cortar. Cortar. Secar es cortar. Bisecar es cortar en dos. ¿Sí? Entonces la bisectriz seca, biseca, o sea, corta en dos. Bien, bueno, volvemos a lo que estamos, secantes. Entonces se cortan en un punto. Entonces, si no son paralelas, las rectas R1 y R2
entonces se van a cortar en un punto que vamos a llamar el punto Q, que es el punto de corte de R1 o R2. ¿Cómo se halla el punto de corte? El punto de corte se calcula resolviendo el sistema. Pero para eso antes hay un requisito, que si R1 es A1X más B1Y más C1 igual a 0 y R2 es A2X más B2Y más C2 igual a 0, entonces si yo divido A1 entre A2 debe ser distinto que B1 entre B2. Entonces se corta. Por ejemplo, vamos a cambiar de color para que se vea que es un ejemplo. Por ejemplo, la recta 1 sería X más 2Y menos 7 igual a 0. La recta 2, 2X menos Y igual a 0. Entonces, ¿cuánto vale? A1 vale 1, B1 vale 2, A2 vale 2, B2 vale menos 1. Si yo divido A1 entre A2, me da un medio. Pero si yo divido B1 entre B2, me da menos 2 entre 1. Por lo tanto, esto y esto no son iguales. No son iguales. ¿Qué significa? Que se cortan. Entonces, como son secantes, eso se puede mirar a simple vista, ¿ya? A ver, si yo multiplico 1 por 2 me da 2, y 2 por 2 me da menos 1, no. Entonces, a simple vista se puede saber si es que son secantes. Son. Ahora, hallamos el punto de corte. Que es solo uno, el único punto de corte. ¿Cómo hallamos el punto de corte? Resolviendo el sistema. Métodos para resolver un sistema de ecuaciones: igualación, reducción, sustitución, método de Gauss, el método de Kramer, método de las determinantes. Habrá muchísimos métodos. Vamos a usar el más sencillo. Tengo X más 2Y igual a 7. Y luego 2X menos Y igual a 0. Voy a multiplicar la primera por 1 y la segunda por 2. Tengo X más 2Y igual a 7. 4X menos 2Y igual a 0. Se van las Y. 5X igual a 7. X igual a 7 partido de 5. Ya tengo el valor de X. Sustituyo en la primera. Tengo 7 partido de 5 más 2Y igual a 7. Esto pasa a restar. 2Y sería 35 menos 7 partido de 5. He tomado mínimo como un 5. Entonces restamos y sería 2Y igual a 35 menos 7, 28 partido de 5. Sacamos mitad mitad y es 14 partido 5.